tal? Buen día. Esta entrega va dedicada a nuestras epopeyas históricas que como mexicanos hemos, eh, bueno, nuestros antepasados han ejercido en su momento, ¿no? Dígase eh, la resistencia ante la conquista española en tiempos de 1521, las guerras de independencia, bueno, la guerra de independencia de 1810 a 1821, y así sucesivamente, ¿no? La guerra de reforma, la intervención francesa, justamente en alusión al reciente pasado 5 de mayo. Como mexicanos, pues tenemos ese emblema, ¿no? La batalla de Puebla. Pero ignoramos, o más bien nuestros mandos en el gobierno, pues pretenden taparnos algunas otras epopeyas en las que México se cubrió también de gloria. Tenemos que en la época de la intervención francesa, pues nada más hablamos del 5 de mayo, donde las tropas bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, pues vencieron en los fuertes de Loreto y Guadalupe en 1862 a las tropas francesas bajo el mando del general Carlos Fernando, conde de Lorenzés. Carlos Fernando Latrip se llamaba, y era conde de Lorenzés, cargos nobiliarios, ¿no? de ese país. Fue derrotado, humillado y posteriormente fue relevado, y en su lugar pusieron posteriormente al general, al mariscal Forey. Y al año siguiente el mariscal Forey y sus tropas vencieron a los mexicanos que estaban sitiados en Puebla, que un año antes pues habían vencido a las tropas de Lorenzés. Hasta 1867 se da el revés para los franceses, para los invasores. Y una de las batallas más destacadas no solamente fue el sitio de Querétaro, que ejerció el general Mario Escobedo en Querétaro, no. Una batalla muy decisiva fue la que ejerció el general Porfirio Díaz el día 2 de abril de 1867, justamente en Puebla. Esa batalla fue definitiva. ¿Por qué? Porque él expulsó a los últimos franceses que quedaban y venció para siempre a los traidores conservadores bajo el mando de Leonardo Márquez. Y son de esas epopeyas que pues no pintan en los libros de historia, ¿verdad? Porque pues se trata de que fue Porfirio Díaz el que estuvo al mando, y con la cuestión de que él está muy satanizado, pues se omite esta batalla decisiva, ¿no? Que fue la que prácticamente dio la libertad al pueblo de México contra el invasor. Pero hay otra batalla más interesante y que obviamente no aparece en los libros de historia de la primaria, no aparece en los libros de texto. ¿Por qué? Porque se trata de una victoria mexicana contra fuerzas estadounidenses. Y aquí es donde vamos a hablar de la batalla del Carrizal. ¿Cuál es el antecedente de este evento? Pues que el general Francisco Villa, el 9 de marzo de 1916, atacó una ciudad estadounidense llamada Columbus, en Nuevo México. Por ello, pues el Congreso de Estados Unidos autoriza una expedición llamada punitiva, de castigo, vamos, una expedición que iba a poner en castigo a Pancho Villa. Esa expedición se autoriza el 14 del mismo mes, 14 de marzo del 16. Ponen al mando al general John Joseph Pershing, apodado Black Jack. Tiene bajo su mando 10,000 soldados, 10,000 efectivos, entre ellos un grupo de soldados afroamericanos cuyo batallón se llamaba los soldados de Búfalo, Buffalo Soldiers. De hecho, Bob Marley, si
Nos podemos a poner una referencia, tiene una canción al respecto. Los soldados Búfalo, perdón. ¿Qué fue lo que pasó en el Carrizal? Bueno, pues que el presidente Venustiano Carranza había dado su autorización a Estados Unidos para que avanzaran en el norte del país, en específico en el norte de Chihuahua. Pero les dijo, nada más en el norte, no me avanzan ni un metro al sur, porque estarán violando la soberanía. Y no voy a permitir que se viole la soberanía. Independientemente de las órdenes del presidente Carranza, pues los Estados Unidos, bueno, el general Pershing, con toda su arrogancia, pues hizo caso omiso y avanzó más al sur. ¿Y qué fue lo que pasa? Pues que el día 18 de junio inician la marcha hacia la zona de Villa Ahumada, un pueblito de Chihuahua, que está un poquito al sur de Ciudad Juárez. Ante esto, el entonces teniente coronel Genovevo Rivas Guillén, un joven de 20 años, emanado de la revolución, tomamos en cuenta que nuestras tropas en aquel entonces, pues, no eran profesionales como después. Acababan de terminar una sangrienta batalla en contra de la dictadura de Huerta y todavía no se establecía la constitución que a la fecha nos rige. Y hablamos de que el ejército constitucionalista pues carecía de mucho profesionalismo. Tenía mucha disciplina, pero no tenía tantas armas, no tenía tanta capacidad de estrategia como la tiene Estados Unidos en su momento, etcétera. Sin embargo, estas tropas mostraron muchísima disciplina, muchísima dedicación y se pudieron sostener al final como ejército. Y ya con los años, pues ya se profesionalizaron, se crearon instituciones dentro del ejército para profesionalizar al soldado, etcétera. Y comentamos, el ejército estadounidense marcha a Villa Ahumada y el entonces teniente coronel, joven de 20 años, Genovevo Rivas Guillén, el día 21 de junio, marcha para interceptar al capitán Charles Trumbull Boyd, quien tenía bajo su mando justamente a los soldados Búfalo. Este capitán, furtivamente en la madrugada del 21, osó avanzar más hacia el sur, porque dijo, aquí está Villa y lo voy a atrapar. El teniente coronel Rivas Guillén lo increpa y le marca el alto. Le pide instrucciones al general Félix Uresti Gómez. Este general se apersona al lugar donde estaba el capitán Boyd y el capitán Boyd le increpa al general. Yo voy a pasar, voy a avanzar. Y si nos vamos a morir, pues para eso estamos los hombres, para morir. El general Uresti, muy enojado, le contestó, pues los mexicanos sabemos morir. Pásale si puedes. Aquí te espero. El ejército mexicano, bajo el mando del general Félix Uresti Gómez, un hombre de 28 años que ostentaba el grado de general de brigada, pues apostó a sus tropas. Y al momento de que el capitán Boyd empezó a avanzar, empezaron los combates. Cae herido de muerte el propio general Uresti Gómez y toma el mando el teniente coronel Rivas Guillén. Se produce un combate de 3 horas, donde al final las tropas mexicanas vencen a las tropas del invasor Charles Boyd, quien también muere en combate. Al final, tenemos que el efectivo final del combate es, por parte de México, sus bajas fueron 27 muertos y 39 heridos. Por parte del enemigo, 50 muertos, 27 prisioneros y 22 caballos capturados y mucha munición decomisada. En ese momento se estaba viviendo la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos estaba muy tenso con las relaciones con Alemania. Alemania estaba queriendo aprovecharse de la situación en México
para convencer a Venustiano Carranza de cederle terreno, su espacio, para poder invadir en su momento a Estados Unidos. Ahí tenemos la historia del telegrama Zimmerman, un telegrama cifrado que interceptó la inteligencia británica, en la cual Alemania le ofrecía a México devolverle los territorios perdidos en 1847 a cambio de que pues los ayudara a entrar sus tropas alemanas para invadir Estados Unidos. Y esas fueron casi, bueno, parte de las tensiones que había entre Estados Unidos, México y Alemania. Sin embargo, al final todo se estabilizó. Al general Pershing se le ordena regresar a Estados Unidos para que, a su vez, tomara el mando en las tropas expedicionarias en la Primera Guerra Mundial, en el frente europeo. Y esta batalla, ¿cuál es, cuál fue la consecuencia moral de esta batalla? Pues que muchos mexicanos se incorporaron al ejército, causaron alta, se metieron de voluntarios incluso por el espíritu patriótico que esta batalla desató en ese momento. Un espíritu patriótico que con los años han querido desvanecer y que por medio de esta entrega, querido auditorio, pues quiero recordarles, quiero hacerles hincapié que pues afortunadamente no todo está podrido dentro de las Fuerzas Armadas, tenemos algo de historia. Afortunadamente tenemos mucho, ¿cómo se llama? Mucho acervo histórico como para podernos inyectar de esa pasión patriótica en defensa de nuestros derechos y nuestro país. En las diferentes entregas, este humilde servidor, el sargento Alejandro, pues les ha estado manifestando muchos de los abusos que se cometen dentro de las Fuerzas Armadas, que son reales y que voy a seguir denunciando, que no, nadie me va a callar. Y el hecho de estarlas denunciando, pues no implica manchar ningún honor militar, ¿sí? Yo no voy a manchar el honor militar o no voy a empañar el patriotismo que nos dejó la batalla del Carrizal cuando yo denuncio a un narcomilitar, por ejemplo. ¿Sí? O sea, quiero que se entienda esto. ¿Por qué les comento lo de la batalla del Carrizal? ¿Por qué les hago este antecedente histórico? Porque mi formación como militar incluyó no solamente la gestión de información como archivista, sino también me empapé mucho de la historia, porque dentro de la Dirección General de Archivo e Historia, yo tuve el privilegio de acceder a los expedientes de personales del general Porfirio Díaz, del general Leandro Valle, del general Ignacio Zaragoza, de quien, por cierto, quiero comentarles algo, unos detallitos ya así como datos curiosos. Hoy en día, el ejército mexicano, sus mandos, imperiosamente son egresados del heroico colegio militar. Y hablamos del personal que entra desde muy joven como cadete. Queda internado 3 años en el heroico y a los 3 años sale como subteniente. Esos son los mandos, los que pueden llegar hasta generales, los que pueden acceder a la Escuela Superior de Guerra y ser diplomados de Estado Mayor, etcétera, hacer cursos en el extranjero, seminarios, etcétera. Y en el ejército contemporáneo tenemos también personal militar de arma, que se forma como sargentos en la Escuela Militar de Sargentos. Cuando este sargento asciende a sargento primero y tiene la antigüedad y entra al heroico colegio militar, este entra como sargento primero en instrucción y dura 1 año en el colegio. A diferencia del cadete regular, el sargento sigue cobrando sus saberes. Si se queda internado, sale los fines de semana, pero su estancia es corta, es 1 año nada más, solamente para ponerse la barra de subteniente al final de su graduación. Bueno, pues a este tipo de elementos que por sus siglas
Curso Intensivo de Oficiales de las Armas, CIFOA, pues a ellos no los dejan ascender tanto. Lo máximo que yo en mi estadía dentro del ejército he visto que un CIFOA puede aspirar en grado militar es capitán segundo, capitán primero. Yo no he visto ningún mayor, teniente coronel o coronel de procedencia CIFOA. Sí, o sea, que viene de la tropa, para más detalle. Aquí pues tenemos cierta discriminación. Tan profesional es un sargento de arma como un cadete o subteniente egresado desde cadete, pero relegan a unos y dejan acceder a otros. Sí, se entiende. Lo mismo pudo haber ocurrido en las épocas pasadas, en las épocas de la Guerra de la Reforma, de la Intervención. Tenemos el caso de Porfirio Díaz y su hermano Félix. Porfirio Díaz se hizo desde abajo, se hizo de tropa. Se hizo desde un cuerpo chico de la Guardia Nacional en Oaxaca y fue ascendiendo de teniente hasta capitán y mayor. Pero era tan profesional como cualquier egresado del colegio militar. A saber, Félix Díaz, Miguel Miramón, Leandro Valle, etcétera, muchos próceres así, tanto de un bando como de otro. Y el general Porfirio Díaz, pues, como lo dijo alguna vez en una de sus cartas a una de sus hermanas, él manifestaba que mucha gente le preguntaba por qué no se fue a estudiar al colegio militar, por qué no estudiaste el arte de la guerra, le preguntaban. Yo no tuve tiempo de estudiar el arte de la guerra porque estaba precisamente ocupado precisamente ejerciendo el arte de la guerra en el campo de batalla. ¿Sí? Y Porfirio Díaz ascendió mucho más rápido que cualquier egresado del colegio militar. De hecho, dejó abajo a su hermano Félix. Lo superaba por 2 grados. A pesar de que Félix Díaz pues era un flamante egresado del colegio militar, del arma de caballería. Porfirio Díaz era de infantería. Todo esto lo sé, ¿por qué? Porque yo vi sus expedientes. Ahora, el general Zaragoza. El general Zaragoza causó alta como soldado raso en un cuerpo de infantería de la Guardia Nacional allá en Texas, porque acordémonos que el general Zaragoza nació en Texas cuando todavía era territorio mexicano. Y con la invasión, con las diferentes guerras que hubo, pues él empezó a ascender hasta sargento primero. Y de sargento primero, pues ascendió hasta capitán. Y durante la guerra de Reforma, la guerra de 3 años, pues ascendió a coronel. Él fue el que participó en la última batalla, la batalla decisiva de la guerra de Reforma, la batalla de Calpulalpan, donde, bajo el mando del general Jesús González Ortega, venció a las tropas del general Miguel Miramón, entonces presidente de la República, ¿cómo se llama? De forma usurpadora, ¿no? Bueno, fue así como Zaragoza empezó a llegar al generalato, poco a poco. Lo que quiero comentar con esto es que hoy en día, y como parte del abuso militar de estas épocas, pues como he comentado, hay privilegiados y hay relegados y hay gente muy profesional. Hablamos de la gente de arma, gente de infantería, caballería, arma blindada, zapadores, etcétera, que tienen mucha experiencia en el campo, en la sierra. O sea, ahorita no hay guerras así formales, pero sí hay combates contra narcotraficantes, contra delincuentes, y esas se dan en las rancherías, en las sierras, en las carreteras, etcétera. Y de esas batallas se forjan muchos soldados profesionales, ¿sí? Al calor del combate, pues tú te fogueas, te vas entrenando en la marcha. Desafortunadamente, muchos oficiales egresados del colegio militar, sobre todo los subtenientes que recién se gradúan y son enviados a una unidad de arma
batallón lejano, digamos Tecate, Baja California, Guerrero Negro, Ocosingo, Chiapas, etcétera. Lugares muy, muy peligrosos, ¿no? Pues ha habido casos en que el subteniente, joven, no pasa de 22, 23 años, pues se quedó con la escuelita del colegio militar, ¿no? De pues abusar del cadete nuevo, de echarle el grado a los inferiores cuando los cadetes les dan su distinción de sargento primero, sargento segundo, cabo de cadetes. Y quiere repetir la misma dosis en el campo, en la sierra, donde la tropa profesional, veterana, sargentos y cabos, veteranos, mucho más antiguos que él, pues tienen cierta respetabilidad, ¿no? Y muchas veces se generan conflictos así entre ellos, donde el subteniente quiere abusar de su autoridad durante las mismas operaciones en campaña, pues son cosas que no debieran ocurrir porque distraes la atención del objetivo a vencer. Y cuando el subteniente quiere darse el lujo de estar luciéndose, de estarse pavoneando con su barrita que le acaban de poner por haberse graduado, pues lo único que pasa es de que él, a la hora del combate, son los primeros que lloran, son los primeros que se esconden, son los primeros que lloriquean y que echan culpas a los demás de su cobardía y de su falta de experiencia. Esos son los detallitos, esos son los datos curiosos, ¿no? Y cierro con lo siguiente, tan profesional es un sargento forjado con el tiempo y con la experiencia empírica como lo es un egresado de cualquier escuela de formación. Pues espero les haya gustado este breviario histórico. Voy a tratar de hacer más de este mismo tipo, independientemente de seguir levantando la voz en contra de los abusos, vengan de quien vengan. A este servidor nadie lo va a callar. Este servidor va a seguir luchando. Muchas gracias. Los Ángeles Press, las noticias que no se escuchan en tu país.